The Blob es una película que en países de Latinoamérica se tituló como La Mancha Voraz. Se ha hablado mucho sobre esta película, sobre todo en los últimos años, pues el concepto de este organismo carnívoro y sus características son realmente fascinantes, pero más aún si tenemos en cuenta que la película fue inspirada por un incidente real. Ojo con esto, no es lo mismo una historia inspirada en un hecho real que basada en un hecho real. Primero, un recordatorio sobre este incidente. Lo que se sabe es que en 1950, dos policías vieron caer algo del cielo. Ambos describieron este objeto como una especie de masa brillante y de gran tamaño y que se aproximaba a la Tierra a gran velocidad. Cuando fueron a ver el objeto en el campo, vieron una especie de masa gelatinosa de color violeta y que no dejaba de temblar. Era como si palpitara, según dijeron en su momento. Esto ocurrió en Filadelfia, en Estados Unidos. El informe de este incidente es real, pero no hay evidencias de que lo que se encontró haya tenido algún tipo de comportamiento de origen sobrenatural o alienígena. En todo caso, la información oficial es que la explicación de que lo visto por el policía haya tenido que ver más que nada por una causa natural o un error humano al manipular el objeto caído del cielo, pero nada parecido a lo visto en la película. Bien, ahora, en la película de 1988, la protagonista es Shawnee Smith, a quien años después veríamos como aprendiz de John Kramer en la famosa saga de Saw, el juego del miedo. Ella interpreta a Meg, una animadora del equipo de fútbol de su escuela. El otro protagonista es Brian, todo un rebelde quien posteriormente juega un rol muy importante en esta historia. Esta sustancia cae del cielo dentro de un meteorito. Un anciano vagabundo es testigo de todo y al investigar qué fue lo que cayó del cielo es atrapado por una masa gelatinosa que se aferra a su brazo y poco a poco empieza a destruirlo. Es una especie de corrosión. En realidad lo que está pasando es que esta criatura amorfa se está alimentando de su carne y fluidos. El pobre hombre desesperado intenta arrancarse la mano pero no puede. Brian lo encuentra y trata de ayudarlo. Meg y su novio Paul se unen y lo llevan al hospital. Este incidente es el detonante de lo que va a pasar. Este organismo extraterrestre empieza a crecer en tamaño. Finalmente el anciano termina siendo devorado casi en su totalidad. El crecimiento de la mancha voraz es rápido y en una escena bastante espectacular, Paul es sorprendido por el organismo y atrapado. Meg trata de ayudarlo, pero una vez que una persona es atrapada por esta criatura no hay forma de escapar. Meg ve horrorizada cómo es digerido por la criatura. Otras víctimas de este organismo son un empleado de la cafetería de la localidad, y es que la mancha avanza a través de las tuberías y alcantarillas. Por eso es que hace su aparición bajo el lavabo de la cocina. Brian no le cree a Meg sino hasta ver lo que pasa con el tipo. También se come a la dueña del restaurante en una cabina telefónica. Para la época hay que tener en cuenta que los efectos son de lo mejor de la película. Incluso se devoró al sheriff y la película se empeña en mostrarnos los daños causados por este organismo extraterrestre. Parece succionar a sus víctimas desde dentro hacia afuera, ya que quedan visiblemente deformes con expresiones de impacto y dolor, lo que nos hace pensar que en efecto esta criatura deja la piel y los tejidos externos para el final. En la cafetería, Brian y Meg estuvieron a punto de ser alcanzados por la masa, ya que ya en ese momento de la película es bastante grande, pero nos damos con un descubrimiento interesante. Ellos se refugian en un congelador. El organismo se detiene al sentir la baja temperatura. ¿Por qué la criatura es vulnerable al frío? La mancha voraz tiene una estructura y una composición bioquímica celular que le permiten sobrevivir en un rango de temperaturas estrecho, aunque no hay que olvidar que el calor no le hace daño, sino el frío, pero sin desviarme del punto. Lo que posiblemente pasa con la criatura es que el frío ralentiza su metabolismo, de manera que sus movimientos y su crecimiento se ven limitados. El frío hace que su estructura celular sufra una desestabilización, es decir, su composición molecular se ve afectada por el frío y termina dañando sus células e incluso son destruidas. Y con respecto a su alimentación de seres humanos, también afecta su capacidad para absorber tejido orgánico y nutrientes, por lo que al no poder devorar y digerir a sus víctimas, se debilita. Bien, todo esto tiene sentido, pero ¿por qué el calor no afecta a la mancha? Es posible que sea mucho más resistente a las altas temperaturas, no viéndose dañada a nivel estructural y celular. Incluso el calor puede usar
usarla a su favor, ya que al contrario de lo que pasa con el frío, el calor acelera su metabolismo, provocando que incluso aumente su tamaño a una velocidad mayor. Brian y Meg en la comisaría son interrogados sobre el lugar donde cayó el meteorito. La ciudad ha sido puesta en cuarentena. Se revela que hay toda una operación militar liderada por un científico, el Dr. Meadows, quien explica que todo empezó al descubrir en exploraciones espaciales un organismo extraterrestre, el cual fue usado para un experimento. En otras palabras, la responsabilidad por el peligro de esta criatura es en parte por el ejército estadounidense en conjunto con un grupo de científicos. Siendo más específicos, el organismo encontrado era una especie de parásito. Fue manipulado en la Tierra y lo enviaron nuevamente al espacio en un satélite el cual contenía a este organismo ya alterado, y estando en el espacio sufrió una mutación. Así que ese meteorito que vimos al principio de la película fue en realidad un satélite con el resultado del experimento. Un organismo hambriento especialmente por la energía de los seres humanos, aunque debo matizar que el objetivo del experimento era crear un arma biológica y como era de suponer, todo se salió de control. Según se explica en la película, The Blob tiene el potencial peligro de incluso aniquilar a toda la humanidad, así que los mismos militares deben hacer frente a la enorme mancha, pero las balas no funcionan. En The Blob, aunque es un cliché total, el objetivo de los científicos no era la de detener a la criatura, sino atraparla y continuar con el proyecto, y para ello esperan a que Meg, su hermano y el amigo de este escapen por las alcantarillas atrayendo a la criatura. Ni siquiera el niño se salvó de este organismo, pues en una escena se ve como la mancha lo atrapa y lo absorbe, mostrándolo seriamente lesionado a Meg. Ahora, una pregunta interesante: ¿por qué la mancha se alimenta de seres humanos? Aunque suene obvio, lo que necesita para sobrevivir y crecer es alimentarse de materia orgánica, y los humanos son para esta criatura una fuente muy alta de nutrientes para vivir y crecer. También lo hace por instinto, no hay indicios de que se comporte de forma inteligente, todo lo hace instintivamente. Incrementar su tamaño y devorar gente lo hace sin ninguna otra razón más que por su propia naturaleza. Pero también hay que tener en cuenta que este organismo está pasando por un proceso de adaptación, pues llegó del espacio, y una de esas formas es el alimento. Existe otra razón por la cual devora humanos, y puede estar relacionada a su instinto. Se trata de la supervivencia, ya que ante la presencia de seres humanos se siente amenazada, así que su primera reacción como mecanismo de defensa es el devorar humanos. De esta forma se asegura de que el entorno en el que se encuentra es apto para su propia supervivencia. En este aspecto podemos comparar a este organismo con un depredador natural de nuestro planeta, ya que también ataca y devora para defenderse, con la diferencia de que la mancha es producto de un experimento que amenaza la vida humana si es que no se logra contener. Y con relación a contener a la mancha voraz, si bien es cierto que en la película por un momento parecen haber aniquilado a este ser amorfo, era fácil intuir que no es posible matarlo. Me explico: a la criatura la sacan de las alcantarillas usando explosivos. Esto solo provoca que la mancha, ya con un tamaño bastante considerable, salga a la superficie y devore a cuanto humano se le cruce en el camino. El reverendo Meeker, quien anda medio loco porque piensa que llegó el fin del mundo, es alcanzado por el fuego de los lanzallamas de los soldados. Meg usa un extintor para apagarlo y esto provoca que la mancha demuestre que le afecta el frío. Meg ataca al organismo con el extintor y eso le trae a la memoria lo que pasó en la cafetería. La mancha tiene esa debilidad, no tolera el frío, así que Meg, Brian y otros sobrevivientes se atrincheran y logran reducir y contener a la mancha usando extintores, pero no es suficiente. Solo el nitrógeno líquido que contiene un camión del ejército sirve y Brian lo conduce. Finalmente es Meg quien hace explotar este camión y solo de esta forma es posible neutralizar a la criatura. Pero atención con esto, neutralizar no es lo mismo que matar o aniquilar. En la película no se habla sobre una solución definitiva para esta especie de parásito amorfo, solo se la puede neutralizar mientras esté en un ambiente a muy bajas temperaturas. La película nos deja un final abierto, con el reverendo Meeker, quien en el ataque final a la criatura sufre de serias quemaduras cuando usan el lanzallamas contra el organismo. Logra sobrevivir, pero con el tiempo se volvió alcohólico y terminó completamente loco. De alguna forma logró conservar una muestra del organismo y tras dar un sermón sobre el fin del mundo, una mujer le pregunta sobre cuándo ocurrirá este supuesto fin de los tiempos. Él, en medio de su demencia
vehemencia le responde que espera una señal. En otras palabras, cuando en su locura reciba esa supuesta señal, lo que hará será liberar a la Mancha para iniciar nuevamente el desastre. Dicho todo esto, quiero mencionar dos incidentes que hasta cierto punto se parecen a lo que ocurre en la película, fuera de ese supuesto hecho real en el que se inspira la película. Sabemos que meteoritos y basura espacial caen a la Tierra con frecuencia, pero en el año 1994 en Oakville, Washington, en Estados Unidos, cayeron del cielo extraños objetos. Eran sustancias gelatinosas. Sin embargo, no representaron ningún tipo de peligro para las personas. No obstante, el misterio se mantuvo luego de su análisis, ya que no se identificó en su composición absolutamente nada perteneciente a nuestro planeta. Era una sustancia de origen desconocido. Otro caso muy conocido es el llamado Star Jelly. Ha ocurrido en varias ocasiones en varias partes del mundo. Se han encontrado objetos gelatinosos que coinciden con la caída de meteoritos y cometas a la Tierra, pero nunca se ha logrado determinar el origen exacto de estas sustancias. Pero hay que tener en cuenta que en ninguno de los dos casos se han tratado de organismos vivientes. Bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado. Como siempre, muchas gracias por su apoyo, cuídense mucho y hasta la próxima.